Bienvenidos a Vigilancia Activa, este espacio lanzado en colaboración entre el Consejo Privado Anticorrupción y Perú 21. Esta vez, en este episodio, vamos a hablar de un tema frecuente, tristemente frecuente, que es la corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, concretamente en lo que se refiere a infraestructura. Y tenemos dos muy buenos invitados, como siempre, y vamos a dar el pase al primero, es Jorge Zapata, presidente de Capeco, que es un gremio que, doy fe, se ha reinventado y ha planteado una propuesta nueva, pese a las crisis que ha atravesado, y demuestra lo bueno que hacen las empresas, a veces invalorado en este país. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias a ti, Eduardo, y gracias a tu programa por la invitación. Muy amable. Mira, quería conversar contigo y un poco, no abundar en el diagnóstico, pero sí dar un poco de contexto de cómo funciona la corrupción a nivel de la infraestructura. Hablábamos antes del programa de, digamos, una tipología particular de empresa, una característica particular de empresa que no era la empresa honorable, que ha salido del espacio de la contratación pública, dejando estas empresas de maletín, que van cambiando de nombre y de servicio y de cara, y son las que defraudan al Estado y le quitan oportunidades a las personas. Pero me gustaría escuchar de ti, ¿cuál es la característica de esta empresa o de esta corrupción de infraestructura? A ver, todo empieza con el direccionamiento de la obra pública, ¿no? A todo nivel, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Claro, el Ministerio de Transportes es el que tiene el mayor presupuesto. Son presupuestos gigantescos los que maneja ese sector. Y entonces, obviamente, las obras que se corrompen en ese sector son de mucho valor. Pero no hay que olvidar también que hay en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales mucho de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los funcionarios y las autoridades, desde que llegan, ya van armando el equipo para la corrupción, ¿no? No es que esto caiga de un momento a otro, o sea, una sorpresa. Ellos, incluso antes de asumir los cargos, ya van colocando pues al jefe de obra pública, al jefe logística, quienes van a ocupar los comités de selección, cosa que al final, cuando se hacen cargo del gobierno, tienen todo articulado para armar unas bases que permitan direccionar hacia cierta empresa. Y dentro de ese equipo no solo están los internos, como hablamos del funcionario que ocupa la logística, claro, la obra pública, sino también el equipo que está por fuera, que son los que constituyen estas empresas en muchos casos, ¿no? Y son empresas que efectivamente van rotando, van cambiando de nombre y no duran mucho tiempo, ¿no? Claro. Y ahora, supongo que importará muy poco quién sea el ministro al final, porque lo que queda es la maquinaria oscura que va cambiando y la mafia, pues, es como la corrupción se asimila mucho al mercurio, ¿no? Que se agrupa constantemente en torno a una oportunidad. ¿Es así en la infraestructura? Así es, siempre hay los que tienen las relaciones, si sale uno entra el otro. Bueno, antes había un señor que ahora está de colaborador eficaz. Ese señor pues ya no puede hacer obviamente lobbies hoy día, pero entra otra gente como la que hemos visto en los últimos días en los medios de comunicación. Y esos funcionarios son a los que hacen el contacto, el nexo con las empresas. Pero además hay otra modalidad, ¿no? Supuestamente empresas grandes, solventes, con gran capacidad financiera y con currículum, se asocian con empresas muy pequeñas que no tienen currículum, que no pueden aportar nada en materia financiera, simplemente porque esa empresa pequeña es la que tiene las relaciones. Entonces, yo diría que sí importa quién es el ministro, porque obviamente si sentamos en el cargo a una persona que tenga toda la voluntad de cambiar esa situación, la cosa cambiaría, ¿no? Pero si tenemos a ministros que le importan poco o que pudieran ser parte de esto, evidentemente las cosas no van a cambiar. Claro. Y aquí entra el factor China, ¿no? Que preocupa mucho porque es una constante en la última corrupción de este gobierno.
Y me explicabas algo particular de las empresas chinas que no pasa con las peruanas, digamos, ¿no? Mira, las empresas chinas tienen algo muy particular, tienen un gran respaldo. Es decir, son empresas del Estado chino, con todo el respaldo del aparato del Estado chino, pero además tienen bancos constituidos en el Perú que les entregan las cartas fianzas y las cartas de líneas de crédito inmediatamente, cosa que a un empresario peruano se le hace muy difícil. Y ojo, la línea de crédito no es necesaria en la obra pública. ¿Por qué? Porque el convocante, la entidad que tiene que hacer la obra pública, tiene que tener en su presupuesto el financiamiento de esa obra pública. Correcto. Entonces, ¿por qué le tiene que pedir una línea de crédito al constructor? No es necesario. Entonces, nosotros pensamos que el pedido de esa línea de crédito es para direccionar precisamente a las empresas chinas las adjudicaciones. Claro, y ahí vamos a empezar ahora a hablar de las soluciones, porque creo que ya el diagnóstico puede ser cansino, aburrido, y tenemos que empezar a proponer cosas. Entonces, ¿qué hacer desde esa perspectiva? Porque efectivamente tú me señalas esto de las líneas de crédito y suena bastante razonable, no tiene ningún sentido, y es efectivamente parte del origen para direccionar. ¿Por dónde deberemos empezar? Porque la clásica idea es ir a la ley de contrataciones. ¿Es esa la solución? ¿Es parte de la solución? ¿Qué han visto ustedes? Es parte de la solución. Es parte fundamental, es parte importante. Necesitamos una nueva ley de contrataciones que ponga candados a la corrupción. Hay cosas muy sencillas, pero que no saben por qué no se quieren hacer, y nosotros estamos proponiendo eso. ¿Por qué la entidad convocante tiene que tener todas las llaves? Es decir, desde el expediente técnico, que dicho sea de paso, muchos problemas se generan porque los expedientes técnicos están mal hechos, ¿no? Entonces la entidad convocante contrata al que hace el expediente técnico, que generalmente lo hace mal, ese expediente técnico, y ya partimos mal. Después coloca al comité de selección, que generalmente son los amigos, los allegados de la autoridad, hace las bases de selección, y en las bases del proceso de selección es donde se puede advertir el direccionamiento, ¿no? Si tú haces unas bases con tales características de un postor que solamente uno o dos lo cumplen, esas bases pues están direccionadas. Luego adjudica la obra y luego le hace el seguimiento, la supervisión. Entonces lo que nosotros proponemos es quitarle a las entidades algunas de estas llaves. ¿Cómo así? Primero que nada, que las entidades licitantes tengan que acreditarse, tengan que certificar un buen manejo de la obra pública, es decir, demostrar que han llevado no solo los procesos de selección, sino obras que se hayan culminado exitosamente, ¿no? De la misma envergadura de la que están convocando. Porque entidades que ya fracasaron y que tienen obras paralizadas, ¿por qué van a seguir teniendo el mismo proceso? Número dos, que los miembros de los comités especiales o los comités de selección sean externos, o por lo menos dos de ellos sean externos, y ahí podría intervenir mucho la entidad Servir, preparar funcionarios públicos especialistas en contratación pública, más de los que hay, porque hoy día hay funcionarios especialistas en contratación pública, y tener un pool y hacer una especie de profesión de estos funcionarios que se dedican a comités especiales para seleccionar buenos proveedores, así como hay árbitros, funcionarios que se dediquen a esto. Número 3, que las bases las armen los terceros, no la propia entidad. Y si no las arman los terceros, por lo menos que se la apruebe un tercero, pero como es en el sistema peruano, las bases las arma la misma entidad y la aprueba el titular del pliego. Entonces ahí estamos pues dejando todo en la misma entidad, ¿no? Y esos 3 elementos creo que contribuirían mucho a ponerle candados a la corrupción. Claro, y me gustaría ir analizando uno por uno, porque creo que es una propuesta bastante inteligente y además simple, no requiere mucho artificio. Vamos a la ley, que es por sesgo siempre voy a ir hacia eso. Una ley con candados implica básicamente una ley que no tenga tanta extensión, entiendo, corrígeme si me equivoco, cuáles son las particularidades, y sobre todo, creo yo, una ley con vocación de permanencia, ¿no? Porque no podemos estar cambiando pues cada 7 años, 8 años una ley, que debemos aprender a cumplirla y que esté bien diseñada, no solo por abogados, porque los abogados solamente somos ahí ingenieros
jurídicos, sino por quien conoce la realidad. ¿Cómo ves una ley tú de contrataciones de ese tipo? Bueno, con los elementos que hemos puesto, pero además hay que implementar algo que ya está en la ley, pero que hay que darle mayor fortaleza, porque muchas entidades no lo quieren acoger, que son las juntas de resolución de disputas, que son mecanismos por los cuales se resuelven los problemas que siempre van a haber, porque tampoco podemos negar que en la obra pública siempre van a haber temas que se tienen que resolver, van a haber algunos temas adicionales o alguna solución que se tiene que encontrar cuando uno esté ejecutando la obra, ¿no? Que no estaba previsto en el expediente o en los planos. Entonces, estas juntas de resolución de disputas hacen que estas resoluciones sean ágiles y la obra no se paraliza, ¿no? Tenemos que evitar también este proceso interminable de observaciones, de impugnaciones y de arbitrajes, la judicialización o de irse al Poder Judicial, ¿no? Tenemos que también ahí poner candados para que esto no sea eterno, ¿no? A veces pues se retrasan las obras por muchos años, no digo meses, años, por este tipo de situaciones. Pero para eso todo tiene que partir de un excelente expediente técnico. Lo que pensamos nosotros también es que es un absurdo que el que va a ganar la elaboración del expediente técnico lo gane al 80% del valor referencial de lo que cueste ese expediente técnico, ¿no? Es decir, si yo quiero convocar a una carretera entre dos ciudades, y no le voy a dar pues ese expediente técnico al que más barato me cobra, porque el expediente técnico, ¿qué puede significar del valor de la obra? ¿El 1 o 2%? Claro. Entonces, por ahorrarme el 20% del 2%, el 20% del 2%, de repente estoy gastando 50% más en la obra por un expediente técnico mal elaborado, ¿no? Entonces, eso es algo absurdo. Entonces, partiendo de un buen expediente técnico, con bases preparadas por buenos profesionales, y que sean pues vistas por otra entidad, no solo al interior de la misma entidad convocante, con un buen comité de selección, con gente especializada en eso, estamos evitando todos estos problemas. Entonces, todo ese entorno nos da una garantía de que el proceso ha sido bien hecho en su etapa de selección. Entonces, si el proceso ha sido bien hecho en su etapa de selección, sabemos que el postor que ha ganado es el idóneo. Entonces no vamos a evitar estos problemas que extienden las ejecuciones y los mismos procesos de selección. Claro. Y cuando tú hablas también de comités externos, de bases, cuando hablas de externos, de terceros, tocas un punto muy importante en la institucionalidad del Perú en general, que es el control de los poderes y la separación, ¿no? Creo que hay una resistencia en muchas instituciones del Perú a tener un tercero que haga el contrapeso, porque esa es la anticorrupción real. Así es. ¿No? Eso está haciendo la Fiscalía y el Poder Judicial. Mira que son organismos que van a dar el ejemplo porque tienen comités, van a tener órganos de control interno externo. Entonces, pero ¿cómo rompemos esa argolla que existe institucionalmente en el Perú y hacer estas cosas de balance? Bueno, entramos en un tema un poco más amplio, digamos, ¿no? El problema es pues que nuestros políticos lamentablemente no están dando la talla, ¿no? Y no quieren cambiar las cosas por cosas que realmente funcionan. ¿Y por qué no las quieren cambiar? Porque tú lo has dicho, o sea, quieren tener todo controlado. Cuando lo lógico, lo transparente, lo que evita y lo que pone candados a la corrupción es que alguien más mire lo que estás haciendo, que alguien más revise las bases de lo que estás convocando, que los que van a seleccionar al postor no sean siempre los mismos que están en tu entidad. Claro. Entonces, eso hay que hacer, pero lamentablemente pues los políticos no quieren. Y ¿por qué no quieren? Hemos visto pues a lo largo de los últimos 10, 15 años por lo menos 20 gobernadores regionales o presos o con procesos penales por una corrupción pues evidente, ¿no? Claro, y ese es el desafío que se nos viene ahorita en las regionales y municipales, ¿no? Tenemos caciques con mucho poder al que no les conviene el control desde fuera, ¿no? Y eso es parte importante. Y ahora para ir terminando, explícame esto de las entidades que fracasan
en la contratación, ¿es un castigo? ¿Quién contrata en nombre de ellas? O sea, cuando una entidad no hace bien un concurso, es una especie de castigo, ¿correcto? Evidentemente, pero tampoco deberían tomarlo como un castigo, ¿no? De repente hay una entidad que no tiene gente especializada, entonces hace un proceso de selección donde se escoge un mal contratista o donde el precio de la obra está muy por debajo de la realidad, entonces terminan fracasando, ¿no? Termina paralizada esa obra. Entonces esa entidad tendría que prepararse, acreditarse para que a futuro, con el expertise necesario, pueda volver a convocar. Mientras tanto, ¿quién la suple? que lo haga, pues, si es una municipalidad provincial, el proceso de selección podría llevarlo a cabo el gobierno regional, y si el gobierno regional es el que tiene problemas, podría hacerle una entidad nacional. Claro. Si el gobierno regional quiere hacer una obra en materia de transporte, que lo haga el Ministerio de Transportes. Y así ir escalando, ¿no? Ahora, ya cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene problemas, pues ahí sí ya claro, no hay a quién derivar. Eso es un poco lo que ha pasado en el país. No hemos sido capaces de hacer procesos de selección eficientes, adecuados y honestos, con integridad, y hemos tenido que traer organismos de afuera, ¿no? Y hacer los contratos gobierno a gobierno para que ellos lleven a cabo estos procesos, claro, o contratar a UNOPS o contratar a este tipo de organismos, ¿no? Sí. Pero yo creo que una buena ley de contrataciones ayuda, y ayuda mucho la integridad del funcionario. Es que sin la integridad del funcionario, todo lo que hagamos no va a ser suficiente. Y ayuda mucho también, y esto es fundamental, que hayan funcionarios públicos de carrera, ¿no? Los funcionarios públicos no se pueden estar cambiando en cada gobierno, ¿no? Hay gente con mucho expertise y con mucha honestidad que ha demostrado que hace las cosas bien. ¿Por qué tiene que venir un gobierno nuevo y cambiar a ese funcionario que ha hecho las cosas bien? Claro. Y si necesitamos más funcionarios, para eso está el sistema a servir. Por supuesto. ¿No? Que muchas entidades públicas no se quieren acoger a estas facilidades que se les da. Sí, un sistema de servir que hoy día además está muy callado y muy ninguneado por todas las movidas de argolla que hay en este gobierno. Te agradezco mucho, Jorge. Muchas gracias a Capeco, que además está haciendo un esfuerzo muy importante para representar a la buena empresa, y es un puntal hoy día en conocimiento de infraestructura, de obras, de la correcta integridad que hace falta en el Perú desde el lado privado. Ya volvemos. Volvemos otra vez con Vigilancia Activa, este espacio hecho en colaboración entre Perú 21 y el Consejo Privado Anticorrupción. Y continuando con el tema, tenemos un invitado también notable, que es Eric Iriarte, un abogado especialista en materia digital, de tecnología, de vanguardia, hace muchos años. No, Eric no es nuevo en esto, y es gerente general de IBIS también. Y queremos conversar con él respecto a este tema de la corrupción en el Ministerio de Transportes. Y anteriormente el presidente Capeco nos ha dado algunas soluciones, pero quisiera preguntarte, Eric, y darte la bienvenida. ¿Cuál es tu percepción de la corrupción en torno a la infraestructura? ¿Cómo ves tú las cosas ahí? Un gusto, gracias por la invitación, primero que nada, Eduardo. Y segundo, cuando uno habla de corrupción en general en las entidades públicas, lo primero que se encuentra es la falta de información. Entonces, un primer elemento dentro de este esquema de corrupción en general es que no se tiene acceso a información por parte de la ciudadanía que permita el control ciudadano. Entonces, tienes bloqueos de información, que la información no esté completa, que la información se entrega a destiempo, que la información se entrega en un formato que no puede ser leíble por cualquier persona común y corriente. Entonces, un gran problema es que cuando uno mira, sobre todo en lo que es contrataciones públicas ligadas al tema de construcción, que mucha de esta información no es accesible, o siendo accesible, no es leíble, legible, usable por cualquier persona de a pie. Requiere ser casi un experto en números, un experto en tecnología. Lo segundo es que encuentras que la información de los actores que pueden tenerla la controlan como si fueran compartimentos estancos. En lugar de hacer un flujo permanente de información para que Contraloría, por ejemplo, revise la información, o para que actores de sociedad civil o aquellos que pudieran estar interesados en ver de qué se trata lo que se está haciendo,
no le es fácil llegar a esta información. Porque muchas veces se negocia, y este es el tercer aspecto, en los términos de referencia. Los términos de referencia terminan siendo este punto inicial de la contratación que debería basarse en un estudio de mercado, en el mejor de los casos, totalmente neutro, pero es el que si yo lo hago de determinada manera, coloco más años de experiencia, menos años de experiencia, es donde termino generando estos espacios para la corrupción. Y ahora, hablas de la información y uno desde la ignorancia tuviera la percepción de que la ley de transparencia hubiese sido una solución. ¿Cómo la ley de transparencia pudo o no tiene enforcement adecuado respecto a esa opacidad que se da en la falta de información? La ley de transparencia de Perú es una de las leyes más avanzadas que tenemos. Además que ha sido modificada en el año 2017 con el decreto legislativo 1353. Se le creó una institucionalidad. Esta institucionalidad es la Autoridad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Es una autoridad híbrida, es muy interesante, no en todos los países tienen, que equilibra transparencia y acceso a la información pública y protección de datos. Pero esto no termina de hacer que el funcionario público de a pie sea el que diga la transparencia activa. Entonces, tienes que estar pidiendo la información y si no te la entregan, recurrir al tribunal o recurrir a la autoridad y que la autoridad recién ordene a que se haga. Bueno, ahora es muchísimo más rápido. Hasta antes de la creación de la autoridad, aún teniendo ley de transparencia, tenías que seguir un procedimiento de habeas data y en el mejor de los casos, el juez te lo daba en primera instancia y el funcionario te lo entregaba. O tenías que irte hasta el Tribunal Constitucional. Entonces, una institucionalidad con una legislación buena, pero que no tiene enforcement suficiente porque no hay un compromiso por parte de los funcionarios de entregar la información, hace que haga agua por diversos sitios esta legislación de transparencia. ¿Y hasta dónde tendríamos que llegar en ese sentido? A la sanción personal del funcionario, ¿cómo le ponemos el cascabel al gato para que sea una transparencia activa y no requiriente? Pero es que eso ya está. La norma dice que el funcionario que no entrega la información debería ser sancionado. En el Perú no hay una sola sanción a un funcionario que no haya entregado información. Y no es porque la ley no lo diga o que la autoridad no lo haya intentado, inclusive a través de mecanismos como servir o destitución o lo que fuera, sino porque no se ha hecho un adecuado control de dicho instrumento y quien debería estar propugnando para el adecuado control también no tiene claridad de cómo trabajar esto. Por ejemplo, Contraloría. Contraloría pudiera ayudar a ejercer el control de transparencia. El día de hoy justo salió un informe de que la Autoridad de Transparencia ya comenzó a supervisar de oficio a 25 municipios, pero tienen muy pocas personas. Un problema ahorita es que la Autoridad de Transparencia no es autónoma. Depende del poder político, depende del Ministerio de Justicia finalmente, y no es como en México que tiene una autoridad autónoma. Pero se ha logrado avanzar muchísimo. Entonces, durante años se comenzó a colocar la información en portales. Los portales eran ya complicados de acceder, ahora se han complejizado más colocando un estándar o único modelo, pero al final se trata de la información que alguien puede acceder para poder revelar si es que hay o no hay o aparentemente pudiera haber algún tipo de hecho ilícito, ¿no? Claro. Y conceptualmente la información o la transparencia, mejor dicho, elimina o disminuye las posibilidades de corrupción abiertamente. Pero vamos al tema de siempre. Los abogados tenemos la inclinación a decir que hay que hacer una ley de contratación del Estado. Y ya lo hemos hablado varias veces. ¿Qué piensas tú de la necesidad, conveniencia de la permanencia, una ley con vocación de permanencia? ¿Es necesaria? ¿Es útil? ¿Cómo ves la ley actual? A ver, en la ley de transparencia como norma... Y la de contrataciones. La ley de transparencia como tal es útil, es relevante dentro del marco grande del Estado. Uh-huh. Uno de los temas que es más crítico para las entidades públicas es lo que se denomina la contratación. Y tienes dos grandes bloques de contratación. La contratación de pequeña cuantía, menores a 8 UITs, que casi no tiene herramientas de control. Además, la ley de contrataciones no le afecta directamente, sino indirectamente, y que es donde ocurren la mayoría de las contrataciones operativas de la entidad pública. Me arriesgo a decir, hay una serie de estudios sobre el tema, que un 60 o un 70% de las operaciones de contratación en realidad son menores a 8 UITs, muy pequeñas. El señor que va a reparar algo, una pequeña compra, gastos operativos,
Richard Swing entraba dentro de ese grupo. Claro. Y tienes la gran compra pública, las grandes obras. Estos son con más de 8 ITs, tienes herramientas de control, herramientas de auditoría, y probablemente ahí los temas estén en los términos de referencia o en las famosas adendas que se pueden ir produciendo. Pero probablemente la contratación de estas grandes obras pueda reflejar mucho dinero, pero son la menor cantidad de las que tienen las entidades. Nos hemos fijado mucho en la gran contratación y nos hemos fijado muy poco en la pequeña contratación. Y esto hace que el gran volumen operativo no tenga una adecuada normativa de control. O haces que la ley de contrataciones también le aplique y entonces te van a decir, oye, pero lo estás volviendo completamente engorroso contratar un gasfitero porque se malogró el baño de la oficina. O del otro lado, haces más flexible una norma de gran contratación y te dicen, oye, si la haces flexible, se te van a pasar, las tortugas se te van a pasar por delante. En el justo medio pasa por utilización de herramientas tecnológicas, por ejemplo. Puedes crear herramientas que te sirvan para hacer trazabilidad. El gran problema en la compra pública, igual que en la compra privada, es quién tiene el poder de la compra, el de logística. Entonces, el de logística tiene una red, buena o mala, pero tiene una red de contactos. Si esta red no es adecuadamente trazable, es decir, que puedas verificar quién está comprando qué, a cuánto está comprando, a quién le estás comprando, con qué frecuencia, ciertamente que como tienes que entregar estos reportes solamente en Excel y a ver cuándo los logran ver, pues va a ser muy difícil de controlar. Es un tema de control. ¿Quiénes son los primeros llamados a tener esto? Las autoridades públicas, los jefes de las entidades, es decir, oye, yo quiero una trazabilidad, pero también la ciudadanía. Las entidades de sociedad civil dicen, yo quiero saber en qué están gastando el dinero, no solamente el grande, sino también el pequeño. Claro. Dicho sea de paso, gracias a IBIS, el Consejo Privado Anticorrupción ha logrado, con un convenio de la Municipalidad de Lima, impulsar un software que transparente las contrataciones menores a 8 ITs. Y esto es, digamos, paralelo a la ley. ¿Se necesita una ley para implementar una buena práctica como la transparencia? No. ¿Por qué tenemos el culto a la ley? ¿O qué se tiene que hacer para que las autoridades entiendan de una vez por todas que no es necesario? El problema creo que no es solamente las autoridades, sino nuestro modelo jurídico. Nuestro modelo jurídico es muy normativo. Requieren de las leyes para la construcción de la realidad, de alguna manera. Queremos defender las ballenas y buscamos la ley de defensa de las ballenas. Eso no significa que automáticamente van a defenderse las ballenas, pero ya hubo la ley de defensa de las ballenas. Claro. Entonces, lo mismo ocurre con diversidad de temas. Todo el mundo busca tener su ley. Por eso es que tienes tantas leyes declarativas. Sí. Ley de protección, ley del día, ley de el interés en tal otro tema. Porque aparentemente el texto de la ley pudiera ser mágico y crear cosas. Pero cuando tú lo que ves son mejores prácticas, estándares, diseños operativos, reglas de conducta, códigos de conducta, en realidad lo que estás buscando es que la gente construya su propia normativa, que ya existe, es la costumbre, que también es fuente del derecho. A veces nosotros los abogados nos olvidamos que también la costumbre es fuente de derecho. Y ahí está el problema. Estamos buscando el artículo que diga tienes que hacer tal cosa. En tema de tecnología, tener una legislación que sea que cierre las oportunidades es lo peor que puede ocurrir. Tienes algunos proyectos en el Congreso que lo que buscan es que la tecnología se amolde a lo que ellos quieren y no entienden de que puede ser una herramienta flexible. Traslada esto a compras públicas, donde ahorita se están haciendo grandes compras en el mundo a través de inteligencia artificial. Bueno, nuestra ley de contrataciones no permite inteligencia artificial. Sí. ¿Cómo mejora las compras? Con mayor eficiencia, sabiendo qué estás comprando a quién. Dices, oye, sé que comprar mandarinas, por decirte, alguna fruta es mejor en tal estación. No las compro en otra estación, pero para eso necesita la data. Y ahí entra todo el ambiente de lo que se llama Big Data o Data Analysis, que es mucho lo que le falta todavía al Estado. Claro, o sea, mira tú, o sea, la ley no permite la utilización de inteligencia artificial. No lo permite, porque no tiene ningún artículo. Entonces, un experto de contratación te va a decir, no, inteligencia artificial no se puede aplicar porque en ninguna parte de la ley dice que se puede aplicar. Estamos en el mundo al revés. ¿Por qué? Porque queremos que la norma nos diga qué cosa va a hacer. Entonces vamos a tener que estarle colocando cada tecnología nueva que va a aparecer para que se lo permita. En la pandemia, yo creo que la pandemia es el mejor ejemplo de lo que se puede hacer con una ley. Se utilizó la ley de contrataciones, tuvieron que crear instrumentos virtuales, mecanismos digitales, y lo siguieron utilizando porque no les quedaba de otra. Bueno, ya se va acabando la pandemia y dicen, no,
esos métodos ya no. El teletrabajo o el trabajo remoto. Volvamos. Oye, pero si ya lograste avanzar, ¿por qué no aprovechas lo mejor de ambos mundos? Es terrible. Es terrible. Y eso implica un cambio de paradigma, ¿no? De pensamiento. O sea, decir, oye, deja la ley, deja el papel, ya llegó la tecnología a quedarse, ¿no? Y además ya existe. Discutía con algunos amigos sobre la ley de contrataciones y me decían, es que la ley de contrataciones es cerrada para el tema de tecnología. Y le digo, no, es completamente abierta. Te da una serie de opciones. Ya tenemos expediente digital electrónico, por ejemplo, en la 27444, una última modificación. Bueno, si eso ya está simplemente aplicable, ¿cuál es la diferencia entre un expediente de contratación pública y un expediente de un proceso administrativo? Claro. Son procedimientos administrativos. No, que requieres un artículo especial. Bueno, si finalmente lo que te interesa es facilitarle la vida al ciudadano o hacer trazabilidad para la compra pública, encuentran las soluciones. Claro. Si se va a estar esperando a modificar la ley, vamos a estar bastante complicados. Claro, ahí viene el temor de la represalia del funcionario que no quiere llegar a una inaplicación legal por temor a una sanción. ¿Qué más podemos hacer a favor de la lucha contra la corrupción desde la tecnología? Lo más importante es que la ciudadanía pueda tener acceso a la información. Si bien ahora uno tiene un portal de compras públicas del Estado o puede hacer la búsqueda dentro del CIAF a ver qué es lo que tiene, esta tiene que ser usable. No basta tener la data en bruto. Necesitas poderla usar de una determinada manera para que sea accesible a la ciudadanía. A mí no me interesa saber todas las contrataciones, me interesa saber las contrataciones que hizo tal municipio de tal época a tal época en pistas o en infraestructura. Bueno, debería ser lo más flexible posible. El CIAF debería transformarse en una herramienta inclusive que pudiera ser una app de aplicación rápida. Segundo, es que se le pueda dar a funcionarios intermedios la capacidad de interoperar con la ciudadanía y decirle, bueno, ¿usted qué desea? ¿Qué información necesita? Tome. Que no se niegue información. Y esto va ligado a lo que se denominan datos abiertos. Que las entidades públicas publiquen los datos sin necesidad de que el ciudadano lo busque. A lo mejor el ciudadano nunca lo va a utilizar. Eso es problema del ciudadano. Claro. Pero el Estado debería generar de manera activa la información. Y lo tercero es que se tiene que entender que la tecnología es un instrumento, no es la finalidad en sí misma. No es crear el software o la plataforma o el portal y ya está. Al contrario, hay que nutrirlo, hay que utilizarlo, mejorarlo, hay que darle viabilidad, usabilidad por parte de la ciudadanía. Claro, fabuloso, fabuloso. Realmente aquí hay una herramienta muy importante que es la tecnología, que ha venido para quedarse, que el Perú tiene que dejar de ser escritural, documental, para pasar a ser tecnológico. Y hay muchas cosas que hacer sobre ese sentido. La anticorrupción requiere de eso, requiere transparencia y debemos mirar hacia adelante. Además, tiempos actuales, no estamos inventando nada nuevo, ya los otros países están tomando la posta en ese sentido. Muchas gracias y será para otra oportunidad. Muy amables.